En las últimas semanas hemos venido comentando que notamos debilidad en los índices, también en el IBEX 35. Y por eso hoy vamos a poner a examen, podríamos decir, al sector financiero, al sector bancario. ¿Por qué? Porque es el que principalmente tira del IBEX 35. Y vamos a ver si estas 5 empresas del sector bancario, 5 bancos, están mostrando debilidad en el gráfico y que nos pudiese adelantar que puede llegar una corrección más importante. Así que venga, vamos al lío. Antes de comenzar con los análisis técnicos, os quiero decir dos cosas. La primera de ellas, este jueves vamos a tener el consultorio, en vez de hacerlo el sábado, lo vamos a hacer el jueves. ¿Por qué? Porque en el vídeo del sábado vamos a ver una nueva lección del curso que estamos haciendo de análisis técnico desde cero, totalmente gratuito en YouTube. Así que ya lo sabéis, los que sois miembros del canal, me podéis dejar en los comentarios la acción que queráis que analice y el jueves publicaremos ese vídeo analizando esas acciones. Segunda cosa que os quiero contar. El manual que tenéis aquí detrás es totalmente complementario a ese curso de análisis técnico. Todos los que ya lo tenéis lo podréis haber comprobado. Los vídeos están muy bien, nos sirven de ayuda, pero este manual nos da la base para que podamos entender perfectamente lo que tenemos delante en el gráfico y tomemos decisiones que en realidad estén basadas en algo y no en especulación de, bueno, yo creo que puede subir o yo creo que puede bajar. Así que echad un ojo a la descripción porque tenéis el enlace a este manual. Y como no, vamos a empezar con la primera de las acciones, que es el Banco Santander, principalmente pues la empresa que mayor peso tiene en el IBEX 35, una acción que venía haciendo especialmente bien durante los últimos años, al igual que lo hemos visto en el IBEX 35 y como vais a ver también que lo han hecho el resto de bancos. Pero podemos considerar que el Banco Santander es la empresa que mayor peso tiene sobre el IBEX 35 y por lo tanto la que podría provocar un movimiento más importante en el índice y también, ¿por qué no?, arrastrar al resto de acciones en caso de que lo empiece a hacer mal o que notemos fortaleza y pueda seguir manteniéndose al alza. ¿Qué tenemos ahora mismo delante de la cotización del gráfico del Banco Santander? Pues fijaros cómo desde principios de julio habíamos visto una corrección y luego se ha mantenido el alza, pero es cierto que la última subida en la que marcábamos nuevos máximos históricos sí ha formado una clara divergencia entre la cotización, el RSI y fijaros también con el MAC. Y de hecho ahora el MAC, fijaros como también estaría muy cerca de dar señal de venta. Esa señal de venta confirmaría que podemos continuar con la corrección o por lo menos le daría una probabilidad bastante alta a que pudiésemos ver una corrección más importante. Y además, como os decía al principio del vídeo, llevamos un par de semanas notando debilidad en el IBEX 35 y en el Banco Santander se ve muy bien con velas de indecisión y con velas sobre todo que veíamos mechas muy largas por la parte alta. ¿Eso qué significa? Pues que es un quiero y no puedo, es decir, intento mantenerme al alza, pero en la última parte de la sesión volvemos a notar debilidad, hay ventas y la parte que hemos ganado pues la acabamos corrigiendo al final de la sesión. Y creo que ahora lo más importante es ver la cotización del Banco Santander en el más corto plazo para ver si vamos a ver una pequeñita corrección o podríamos llegar a experimentar una corrección más importante a la zona de soporte que tenemos en los 11,75, que es la zona de soporte que tenemos prácticamente desde que comenzó el verano, desde finales de julio. Por ello, vámonos al gráfico horario. Fijaros cómo ahora mismo estaríamos poniendo en riesgo una zona muy importante, que es la media móvil de 70 sesiones, y la zona de soporte que llevamos viendo durante las últimas semanas en las que estábamos notando esa debilidad, que es la zona de los 12,75. Entonces podemos pensar que si ya perfora esa zona, nos vamos a ir directos a la zona de soporte que tenemos por aquí, alrededor de los 11,75. Pues bueno, fijaros que marcamos un techo en julio en la zona de los 12,60 aproximadamente, 12,55, y justamente ahí es donde está la media móvil de 200 sesiones. Es decir, en caso de ver una corrección e irnos a buscar esa media de 200 sesiones, habrá que vigilar si actúa como soporte para que pueda volver a repuntar la cotización. Como punto a destacar, deberíamos vigilar esta zona de aquí. ¿Por qué? Imaginaros que empezamos a ver alguna sesión de caídas con bastante volatilidad. Si vemos una caída en el gráfico horario que se va a cerrar este gap, pero rápidamente a cierre de la sesión conseguimos mantenernos por encima de la media de 200 sesiones, puede ser una señal muy positiva para pensar que simplemente hemos visto una corrección y que ahí ya ha vuelto a entrar la demanda. Pero si empezamos a ver cierres por debajo de la media de 200 sesiones del gráfico horario y que no hay una reacción al llegar a este gap, ahí sí que sí, es cuando empezaría a ganar una probabilidad bastante alta al volver a la zona de los 11,75. Y esto entonces, ¿cómo lo hilamos con lo que hemos dicho en el gráfico diario? Pues bueno, si vemos esa divergencia, muchas veces la divergencia
como hemos comentado muchas veces en este canal, como explico en el manual de análisis técnico que tenéis aquí detrás. Simplemente la divergencia lo que nos puede estar marcando es un movimiento lateral en el gráfico, nada más, es decir, un movimiento de consolidación después de ver una subida, irnos a buscar una zona de soporte y después del lateral de esa consolidación seguir manteniéndonos al alza. ¿Dónde está el riesgo? En que se confirme esa divergencia, que nos esté confirmando que nos está marcando el final de una subida, que no sería esta subida de aquí, sino que podría ser la subida que llevamos viendo desde abril. Y ahí sí que tendríamos que empezar a ver una corrección más importante, si perdemos esa zona de los 11,75. ¿A buscar qué? Pues como ya vimos en el mes de marzo, la media de 200 sesiones, que está en la zona de los 10,50 ahora mismo. Y sí que sí, podríamos pensar que es una corrección más importante, pero también os digo que la tendencia en el más largo plazo que llevamos viendo durante los últimos años no estaría en riesgo, aún viendo una corrección hasta esa zona. Si la pierde, ya serían palabras mayores, pero bueno, lo veríamos en ese caso. Siguiente de las acciones, BBVA, situación muy parecida a la del IBEX 35. Fijaros cómo en este caso sí que hemos conseguido mantenernos poquito a poco al alza, pero también tenemos una divergencia, aunque en este caso la RSI ha entrado por encima de zona 70, da alguna que otra señal más de debilidad, pero claramente se ve, al igual que en el Santander, que las velas que llevamos viendo en las últimas 2 semanas aproximadamente dejan mechas muy largas por la parte alta. Eso, de nuevo, es señal de debilidad en el gráfico, ¿vale? Y eso no nos gusta verlo. Y ver ese tipo de velas nos hace pensar que a lo mejor no hay fuerza suficiente para seguir manteniendo esa alza. Y el MAC, fijaros como también estaría cerca de dar una señal de venta, lo que nos podría anticipar que puede venir una corrección. Gráfico horario para buscar zonas de soporte más relevantes ahora mismo. La primera que podemos vigilar, pues bueno, podría estar en la zona de los 24,30. El soporte que tenemos, el movimiento al alza medio lateral que llevamos viendo desde esas últimas 2 semanas, donde notamos algo más de debilidad. Además, ahí también se podría encontrar con la media móvil de 200 sesiones, que está en los 24. Si perfora esa zona, pues ahí ya sí que sí, creo que la zona más interesante de soporte en el gráfico estaría un poquito más abajo. Tendríamos que irnos a buscarla en esta zona de los 22,78 aproximadamente. Y me diríais, ¿y por qué no buscamos los 22? El movimiento lateral que tuvimos aquí antes de empezar la subida. Muy parecido a lo de Santander. Pues porque en este caso, fijaros como la media de 70 sesiones claramente ya ha entrado por encima de esa zona y además no estamos viendo la misma debilidad que hemos visto en el Santander porque el RSI todavía ha estado alto. Por lo tanto, la corrección, en vez de estar en la base de este movimiento lateral, podría estar en la parte alta. Por lo tanto, esto lo vamos a tener en cuenta en caso de que notemos algo de debilidad. En el Banco Santander, fijaros cómo estábamos viendo hoy que cerrábamos o que estamos intentando cerrar por debajo de la media de 6 sesiones, todavía queda un poquito más de una hora para que finalice la sesión, pero en el caso del BVA, pues de momento sí que se mantiene por encima de esa media de 6 sesiones. Eso también puede ser una señal positiva para que veamos que aguanta un poquito mejor. Siguiente de las acciones, CaixaBank. En este caso, fijaros que en el impulso que llevamos viendo, en el último mes no hemos conseguido romper el movimiento lateral que teníamos desde principios de verano. Estamos ahí atrapados. En este caso, fijaros aquí que bien se ve la divergencia, el soporte que tenemos en los 12,20, que nos fuimos a visitarlo a finales de julio y a partir de ahí ha vuelto a rebotar. Es decir, claro movimiento lateral, lo que estamos viendo en el gráfico desde los últimos 2 meses, aproximadamente la cotización de CaixaBank. ¿Cuál es el problema en CaixaBank? Yo creo que es la que más debilidad estaría mostrando ahora mismo de las 5 que estamos viendo, pues que el RSI, la última subida, se quedó por debajo de la zona 70 y ahora está en 58, es decir, aunque volviésemos a la zona de máximos, no va a llegar a la zona de 70. Y fijaros cómo, en caso de seguir manteniéndose al alza, yo vigilaría esta zona de aquí. ¿Por qué? Porque tiene un gap. Y ese gap es justamente donde estamos ahora mismo. Si en esa zona vemos la cotización de CaixaBank que sigue poquito a poquito manteniéndose al alza, que no entra la oferta, que no vemos caídas importantes, que no vemos cierres por debajo de la media de 6 sesiones, lo más probable es que pueda seguir manteniéndose al alza porque está mostrando fortaleza. Pero si ahí empezamos a ver una corrección, claramente ahí podríamos pensar que hay una resistencia y nos tendríamos que ir a buscar de nuevo como escenario más probable la zona de soporte los 12,20. Y es una zona clave que no debemos perder. ¿Por qué? Porque en este último impulso no ha conseguido marcar, no habría conseguido marcar nuevos máximos, primera señal de debilidad, y anteriormente teníamos una divergencia. Si pierde la media de 70 sesiones, podría venir un castañazo importante. ¿A buscar qué? Esta zona de aquí de los 11,10, donde tenemos el techo que habíamos visto en febrero de 2026 y donde también se podría encontrar con la media móvil de 200 sesiones. En el gráfico horario no es tan determinante como lo que hemos visto en Santander y el BVA, pero sí que podemos estar apreciando durante las últimas sesiones que se va apoyando sobre la media de 70 sesiones.
Y fijaros, aquí se ve muy bien el gap que tenemos por aquí. Esta es la zona clave, donde nos va a mostrar si tiene fortaleza para seguir manteniéndose al alza o de nuevo veremos una corrección hasta la zona de los 12,20. Y las dos últimas acciones pues cambian bastante el escenario de lo que hemos visto en las primeras. Si estuviéramos viendo en el Santander, en BBVA y en CaixaBank lo que estamos viendo en Sabadell y en Bankinter, cambiaría muchísimo la película. ¿Por qué? Pues porque aquí las señales de fortaleza son clarísimas, sesión tras sesión, cerrando, fijaros en este caso, cerca de la zona de máximos de cada vela, sin dejar mechas por la parte alta, pegaditos a la banda superior de Bollinger que se va abriendo y eso es una clara señal de fortaleza. Además, viendo cómo el RSI entra de nuevo claramente por encima de la zona 70 y muestra muchísima fortaleza en el gráfico. Pero ¿qué pasa? Que evidentemente si el Santander, el BBVA, CaixaBank dan señales de debilidad y acaban viendo una corrección, es muy extraño que no se contagie al resto del sector, al Sabadell y a Bankinter y no veamos una caída. ¿Cuál es lo que puede cambiar? Pues que en este caso, si vemos una corrección, claramente la zona de resistencia estaría a los 3,42 anterior y ahora sería una nueva zona de soporte, pero jugaría con unas papeletas más altas de que esa zona sí que actúe como soporte y volvamos a repuntar muy cerca de la zona de máximos. ¿Por qué? Pues porque ahora estamos viendo un RSI muy alto, es decir, estamos dando fortaleza a la subida actual. Y antes de ver una corrección más importante, como hemos planteado con un posible escenario en Santander, o en BBVA o en CaixaBank, podríamos ver una vuelta cerca de la zona de máximos, ¿vale? Por lo tanto, ahí está la principal diferencia entre las dos acciones que estamos viendo ahora, Sabadell, la que veremos Bankinter, y las tres anteriores en el gráfico horario, pues fijaros, claramente fortaleza. Totalmente, fijaros. No pierde ni la media de 6 sesiones. Y pegadito a la banda superior de Bollinger. Y Bankinter, fijaros como tiene una situación muy parecida también. Sí que es cierto que las últimas subidas, en este caso sí que ha dejado alguna mecha larga por la parte alta, pero está cerrando muy cerca de la banda superior de Bollinger. Es decir, mientras va cerrando muy cerquita de la banda superior de Bollinger, esa banda superior de Bollinger se va abriendo y deja que la cotización pueda seguir manteniéndose al alza. Fijaros como en el Santander no sucede lo mismo desde la última semana. Nos alejamos de la banda superior de Bollinger, se empieza a cerrar, se empieza a formar el abrazo y eso es una señal de que tiene menos probabilidad de seguir manteniéndose al alza. Por lo tanto, no es tan positivo el gráfico de Bankinter, evidentemente, que el Sabadell, porque además el RSI todavía no ha superado con bastante claridad la zona 70, ha llegado o está llegando a los 71, pero tampoco es un gráfico que podamos pensar que tiene una perspectiva negativa. En caso de ver una corrección, al igual que planteábamos en el Sabadell, habría que vigilar una zona de soporte de los 16,30 aproximadamente. Fijaros cómo el gráfico horario se ve el gap que tenemos ahí, en esta zona, ¿vale? Es la zona que tendríamos que vigilar, ese gap. 16,30, 16,35 aproximadamente. Ahí es cierto que perderíamos la media de 70, pero es muy probable que se encontrase con la media de 200 sesiones. Puede ser una corrección como la que tuvimos a finales de julio, como la que tuvimos el 24 de junio, 25, y puede seguir manteniéndose al alza. Sería una simplísima corrección. Y el escenario es el mismo que en Sabadell, como ahora hemos vuelto a entrar o estamos entrando por encima de la zona 70, en caso de ver una corrección, pues y más papeletas que cuando venga un pequeño rebote se acerque a esa zona de máximos o venga con más fuerza ese rebote que el que podría llegar en el Santander, el BBVA o en CaixaBank. Así que bueno, creo que ha quedado bastante claro el escenario. Si hubiera sido al revés, si hubiéramos visto las señales de fortaleza en Santander, en BBVA y en CaixaBank, pensaríamos que no está en riesgo la situación ahora mismo del IBEX 35. ¿Por qué? Porque son las que más peso tienen. El problema es que las dos que menos peso tienen de las 5 que estamos analizando son las que mejor perspectiva tienen y además se pueden acabar contagiando de lo que hagan las otras. El Santander rara vez se contagia de lo que pueda pasar en Sabadell, pero al revés sí que puede pasar bastante. Por lo tanto, cuidado porque de confirmar las señales negativas que hemos visto en Santander o en BBVA, sí que podría anticipar una corrección más importante en el IBEX 35. Y fijaros cómo en el IBEX 35 la perspectiva es prácticamente la misma que hemos visto en el Santander. Fijaros, cerrando por debajo de la media de 6 sesiones, estamos viendo una divergencia muy clara entre la cotización y el RSI, muy clara. Estamos viendo cómo el MAC está muy cerca de dar también señal de venta. Y tenemos varias zonas de soporte en el más corto plazo. La primera, igual que en el Santander, es que es un calco, el gráfico, en la zona de los 19.900, 19.800 y mucho aproximadamente. Y ya si perfora esa zona, ya es cuando deberíamos pensar en esa media de 70 sesiones, que está a los 19.200, incluso la zona de los 19.000, que es el soporte que tenemos por aquí. Como ya ha entrado la media de 70, tendríamos esa duda ahí.
de si puede actuar como soporte la media 70 o la zona de soporte de los 19.000 puntos. Lo que tenemos que jugar ahí es, si vemos en una sesión, a lo mejor imaginaros, ahora empieza a corregir y vemos una sesión que toca los 19.000, pero el rebote en esa misma sesión al cierre queda a los 19.200, vale, perfecto, esas dos zonas han actuado como soporte y seguimos con el escenario de una simple corrección para seguir manteniéndonos al alza. El problema estaría en ver caídas, ver cierres por debajo de la media 70 y ver cierres que no hay una reacción en los 19.000. Es decir, si llegamos a los 19.000 deberíamos ver lo contrario de lo que hemos visto por aquí. Es decir, deberíamos ver mechas bastante largas por la parte baja. ¿Para qué? Para mostrar debilidad en esa caída. Y por último vamos a hacer un repaso muy rápido al SP500, que también tiene una situación bastante parecida de debilidad durante la última semana. Lo comentábamos ayer, estamos en agosto, hay poco volumen, irnos a máximos históricos y seguir manteniendo la fiesta con tan poquito volumen como estamos viendo durante las últimas semanas, pues la verdad que es bastante complicado. Y el VIX estamos viendo un rebote en la sesión de hoy, pero bueno, en el VIX de momento tenemos margen suficiente para ver rebotes y que la situación no se complique bastante. ¿Por qué? Porque la referencia más clara para poder ver una corrección o que esto se complique más sería la zona de los 18. Además, también el VIX, la referencia que tenemos que coger siempre es a cierre, que es cuando se estabiliza, porque la primera parte de la sesión puede haber más volatilidad y el VIX se dispara un poquito, pero luego al final de la sesión acaba estabilizándose. Como siempre, os recuerdo que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta y que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Nos vemos el miércoles de nuevo y hasta entonces espero que tengáis todos muy buen día.